el presidente Chávez, la Asamblea Nacional, todos los ministros, las instituciones del Estado venezolano, estamos trabajando en función del máximo interés del pueblo venezolano. Ahora, vimos que a través del Twitter, en horas bastante avanzadas de la madrugada, el presidente de la República anunciaba la promulgación de varias leyes y es bien interesante que a esta hora de la madrugada también está allí el gobierno bolivariano trabajando, haciendo un trabajo que nunca antes, no tiene precedentes. Precisamente la forma por la cual se quejan algunos sectores de oposición es que no tiene precedentes este ritmo de trabajo que en estos últimos días del año muestra el gobierno bolivariano. ¿Cuáles son esos beneficios que tiene esta ley de universidades? ¿Cuáles son esos elementos que incorpora que estarían de una forma u otra incomodando a sectores políticos de la oposición? Como te decía en la parte anterior, mira, esta es una lucha histórica. Los cambios, el deseo de cambio, de transformación en las universidades del país es una lucha histórica del movimiento estudiantil. Bueno, costó sangre, muertos. Ayer un diputado de estos de la oposición, de estos pitiyanquis, decía que esta ley está bañada de sangre, olvidándosele a él que justamente la que está bañada de sangre, la ley anterior, la del año 70, que fue producto de la intervención de la Universidad Central de Venezuela cuando le metieron los tanques de guerra. El gobierno de Rafael Caldera, emblema de la Cuarta República, le metió tanques de guerra, allanando y violando la autonomía universitaria. Por el contrario, este gobierno revolucionario, uno de los primeros actos que hizo Chávez, cuando Chávez fue electo presidente y tomó posesión el 2 de febrero, casi yo recuerdo que una de las primeras cosas que hizo el presidente Chávez fue devolverle a la Universidad Central de Venezuela el jardín botánico, que había sido conculcado por el gobierno de Rafael Caldera, bajo el pretexto de que ahí se estaban entrenando movimientos guerrilleros en los años 60, 70, y bueno, le quitaron el jardín botánico a la UCB. Es el gobierno, el presidente Chávez, quien, en un gesto, ¿no? Eso habla de primera mano del gesto que tuvo casi que instalando el gobierno. Ahora, esta ley, mira, ha sido vilipendiada y atacada. Lo primero que decían era que no había sido consultada. Cuando nosotros vemos, bueno, que este debate de la constituyente universitaria, la transformación universitaria, no es un debate nuevo, es un debate de en los años 70, cuando le metieron los tanques de guerra a la universidad. Ese era el debate, en los 80, en los 90, profesores, estudiantes, empleados, obreros. Y uno de los aspectos que ellos siempre sacan así a relucir con sus medios de comunicación, con sus palabras rimbombantes, es que esto viola la autonomía universitaria. Absolutamente falso. Aquí hay un total y absoluto respeto a la verdadera autonomía universitaria. La autonomía universitaria que se plantea en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 109, y está recogida aquí en el texto de esta ley explícitamente y bien contundentemente. Ahora, una autonomía también con responsabilidad, una autonomía corresponsable, una autonomía que no significa que las autoridades de las universidades hagan lo que les venga en gana y no rindan cuentas a nadie y solamente asuman, bueno, que particularmente en las universidades autónomas, el caso de la UCB, caso de Luz, caso de la Universidad del Zulia, caso de la Universidad de Carabobo, caso de la Universidad de Oriente, que crean que el presupuesto que ellos manejan o el recurso que manejan viene de la nada o simplemente les corresponde por derecho divino, cuando es el pueblo venezolano, sus trabajadores, sus trabajadoras, ese pueblo que trabaja día a día, que paga unos impuestos, quien sostiene a la universidad venezolana, y entonces nosotros tenemos que definitivamente exhortar y hacer todos los mecanismos para que la propia universidad le rinda cuentas al país y no sea simplemente un Estado dentro del Estado. Eso es un aspecto bien importante. El reconocimiento de la autonomía con la corresponsabilidad y los deberes que implica esa autonomía. Ahora, diputado, hay un tema que me gustaría su opinión al respecto, porque cuando uno escucha a algunos rectores de estas universidades autónomas, no es precisamente un discurso autónomo el que uno escucha, sino más bien un discurso que pareciera estar comprometido con los sectores más rancios del oposicionismo venezolano. ¿Eso es así? ¿Ustedes tienen la impresión que existe esa relación entre los sectores de oposición y algunos rectores de las universidades? Bueno, basta ver la actitud, por ejemplo, en la Universidad Central de Venezuela, la rectora, Cecilia García Arocha, la actitud y su discurso complaciente en todo momento con los sectores oposicionistas. Y, por ejemplo, cuando ella ha rehuido el debate, cuando en muchas ocasiones, no solamente el ministro Edgardo Ramírez, en los ministros anteriores se les convocaba, se les llamaba, y bueno, simplemente lo que hacían era darle espalda.
Es tristemente célebre aquella ocasión en el Ministerio de Educación Universitaria, cuando llega esta señora con una marcha, con un documento, y lo que hacen cuando el ministro le dice, bueno, vengan para que hablemos, y en lo que habla alguien ahí, inmediatamente ellos se retiran. Porque es la, digamos, la arrogancia de la derecha, la arrogancia imperial, aquella de que solo les importa lo que ellos dicen, pero no les importa la opinión del otro, ni les importa la opinión del pueblo. Otra de las matrices que ellos han tratado de sembrar, y lo han hecho con mucha insistencia, pero que se cae absolutamente con la aprobación de esta ley, es que aquí nosotros estamos solamente basándonos en un pensamiento único. O sea, que entonces en la universidad no se va a estudiar más nada, sino el pensamiento que le interesa al gobierno. Y es absolutamente falso también. De hecho, en la ley, en su artículo 4, se garantiza entre los principios, y lo voy a leer textualmente, el principio de la universalidad, que consiste es el principio que sustenta el debate crítico de todas las corrientes del pensamiento en la educación universitaria. Estoy leyendo textualmente parte del articulado de la ley, en este caso el artículo 4, numeral 11, la universalidad, o sea que se garantiza justamente el debate crítico de todas las corrientes del pensamiento, como debe ser en el seno de las instituciones de la educación universitaria. Lo que ha pasado realmente, ¿sabes qué? Que los sectores muchas veces de la derecha que se han enquistado en las universidades autónomas, son ellos los que no quieren el libre debate de las diferentes corrientes. A veces te imponen, por ejemplo, cuando estudias la composición del Estado, las formas del Estado, en cualquier carrera, en la ciencia política o en el derecho, te quieren imponer solo la visión liberal, la visión del Estado liberal burgués de derecho, pero no te hablan de las otras formas de Estado, no te quieren a veces en las mismas cátedras hablar de lo que cómo concibe Marx el Estado, cómo lo concibe Lenin, o cómo lo conciben otras corrientes del pensamiento, sino solamente la corriente liberal burguesa, porque se han convertido lamentablemente en defensores del sistema burgués, y nosotros estamos acá, y esta ley tiene un objetivo que es educar para liberar, en palabras de Paulo Freire. Nuestro gran reto como universitarios, como venezolanos, es construir una universidad para la liberación y no una universidad para la dominación, que es lo que han hecho los sectores de la Cuarta República elitizados, en donde han prácticamente cerrado, un intento de cerrar las puertas de la universidad al debate crítico y al pueblo venezolano. Y de hecho algunos sectores de estudiantes progresistas han denunciado que existe persecución política hacia adentro de las universidades llamadas autónomas, como es el caso de la Universidad Central de Venezuela. Ese es otro de los principios que ellos han manipulado. Hablan y nosotros acá colocamos en ese mismo artículo, en su numeral 4, la promoción de la democracia participativa y protagónica en la universidad. Porque lamentablemente esas autoridades que se les inflan las venas, uno ve a esa rectora y a otros más que se les inflan las venas hablando de democracia, pero a lo interno de esas casas de estudio lo que menos hay es democracia. Lo que se ve más bien es digamos, un esquema monárquico, un esquema en el cual las autoridades deciden sin ningún tipo de consulta ni a los trabajadores ni a los estudiantes, donde, por cierto, mira, esto es uno de los aspectos más importantes de esta ley, hermano, y esto le hablo a esos jóvenes muchachos de 18, 19, 17 años que están ahorita graduándose de bachillerato y que, bueno, gracias a las políticas de inclusión del gobierno, hoy en día a lo mejor tienen más posibilidades de acceso a la educación universitaria. Hay que ver lo que padecieron tu padre, nuestros padres, abuelos, para ingresar a la universidad. Aquellos bachilleres sin cupo, algunos que tuvimos que ingresar a través de las pruebas internas, y que, por ejemplo, en la prueba interna donde participamos muy particularmente en la Universidad Central de Venezuela para la Escuela de Comunicación Social, fueron más de 2.000 los estudiantes que presentaron la prueba y entramos apenas 68 estudiantes. La prueba interna se convirtieron, en definitiva, en un fraude. Eso no era un negocio, más bien. Totalmente un negocio, y justamente aquí se retoma lo que es el Estado docente, que tiene su preeminencia en la Constitución, el artículo 102, en la Ley Orgánica de Educación aprobada el año pasado, y donde el Estado tiene la responsabilidad de lo que tiene que ver con el ingreso a la universidad, porque tenemos que garantizar la equidad. Nosotros no podemos permitir solamente que un pequeño número de venezolanos sean los que ingresen a la universidad, tengan la posibilidad de estudiar. Tenemos que garantizar que sean todos los venezolanos los que tengan este derecho. Y en ese caso específico que hablamos del ingreso, nosotros, y es uno de los grandes aportes que tiene esta ley, justamente para que no existan estos mecanismos fraudulentos
como tipos de pruebas internas que se han venido aplicando, y que entonces tengamos la posibilidad de manera democrática, de manera protagónica, de manera participativa, y además reconociendo el valor de nuestros jóvenes y venezolanos, la posibilidad de que puedan ingresar a la educación universitaria, no como pasó en la Cuarta República, lo que hablamos ahorita, esos bachilleres sin cupo, esas largas colas, muertes costó. Yo creo que hoy en día hay que hacer un reconocimiento a esa gran generación, como Jorge Rodríguez, como Sergio Rodríguez, Belinda Álvarez, los muchachos del 4 de febrero del 92, Ángel Columba, que dieron, muchos de ellos, su vida por una transformación de la universidad que hoy en día estamos, bueno, pues reivindicando con la aprobación de esta tremenda ley de educación universitaria. Bueno, aprobada entonces la ley de universidades en la madrugada de este jueves 23 de diciembre. Sí. Y por cierto que tenemos un contacto en vivo con Evelyn Guarenas. Ella se encuentra en estos momentos en la iglesia San Francisco, en la avenida Universidad. Vamos a establecer el contacto contigo, Evelyn. Adelante.